El día en que Alison Drake fue puesta bajo custodia, los oficiales de policía desconocían por completo que estaban esposando a una leyenda viva de las operaciones especiales. Lo que ocurrió después, tras la única frase que pronunció en la sala del tribunal, dejó al público en un silencio sepulcral, un mutismo cargado de asombro y respeto. Esa mañana, en el campo de tiro estatal de Vermont, la quietud era casi sagrada. La niebla baja aún se aferraba a las siluetas de los blancos de madera. Solo el metálico chasquido de un cerrojo o el suave golpe de un termo de café contra un banco rompían la calma gélida. Cuando Alison Drake entró, apenas atrajo miradas. Su atuendo era el epítome de lo ordinario. Una chaqueta gris sencilla, una gorra de béisbol, vaqueros desgastados. Nada en ella gritaba experta. Ni pulseras motivacionales, ni eslóganes en su ropa. Solo llevaba una larga funda de rifle colgada al hombro y una forma de andar que denotaba una conciencia exacta de su entorno, de cada paso. Frank Linder, el dueño del campo de tiro, un exagente del orden y un cínico profesional, la observaba desde detrás del cristal de su oficina. Con el termo de café en la mano, cuya pegatina rezaba la jubilación es cuando por fin puedes ignorar a los idiotas sin consecuencias, la estudiaba con una mezcla de recelo y curiosidad profesional. Vaya, murmuró para sí. Equipo que no grita caro, cero pose de cazadora, ni una pizca de curiosidad, simplemente llega, se planta y le da al centro. El primer disparo sonó como un latigazo seco, seguido por otro y otro más, espaciados con la precisión de un metrónomo. Alison no ajustaba la mira por el viento, no apretaba los labios con la tensión del novato, no hacía correcciones innecesarias. Su respiración era un ritmo constante, inhalación pausada, disparo suave en la exhalación. Metódica, tranquila, inquietantemente eficiente. En 20 minutos, había vaciado cargador tras cargador con una consistencia asombrosa. Uno de los clientes habituales, un hombre corpulento con un chaleco táctico que parecía sacado de una película de acción, se acercó a Frank, visiblemente alterado. «Oye, ¿la has visto? No solo dispara, hace lo imposible. En serio, ¿quién demonios es?» Frank, aunque intentaba mostrarse despreocupado, ya sentía un cosquilleo en el estómago. «Frenia, Joe», respondió perezosamente, usando una vieja broma interna sobre la envidia y la paranoia. Pero ya estaba descolgando el teléfono para marcar un número. Media hora después, 2 coches de policía local aparcaron en la entrada. De ellos descendieron un oficial joven y nervioso y otro mayor, con el rostro curtido por años de servicio, inmutable ante cualquier sorpresa. «Buenos días, señora. Necesitamos ver su identificación y su licencia de armas», dijo el agente de más edad con un ligero acento sureño. Alison no mostró nerviosismo, ni buscó apresuradamente en sus bolsillos. Simplemente se giró hacia ellos y respondió con voz clara y firme, despojada de cualquier emoción. «No las llevo conmigo». El joven policía ya extendía la mano hacia la funda de su rifle. El mayor suspiró, un sonido de rutina cansada. «Entonces tendrá que acompañarnos». No hubo resistencia, ni un gesto, ni una pregunta, ni siquiera una mirada de enfado o frustración. Solo un leve encogimiento de hombros, como si la invitación a ir con ellos fuera una formalidad que aceptaba con cortesía. Lo más extraño, sin embargo, era la sensación casi tangible de que no eran ellos quienes la escoltaban a ella, sino ella quien, de alguna forma incomprensible, los guiaba a ellos. Mientras la dirigían al coche, Frank, observando desde su oficina, notó algo. La mirada de Alison no se detenía en los oficiales. Escaneaba el horizonte, la línea de los árboles, los edificios cercanos, como si estuviera registrando puntos de observación, posibles rutas de escape. La llevaron a la comisaría, un edificio antiguo y gris en las afueras de Grady. Dentro, el drama habitual de una detención simplemente no ocurrió. Se sentó en la celda asignada con una quietud absoluta, sin intentos de hablar, sin preguntas. Ante cada interrogante, solo ofrecía silencio. Un silencio tan profundo que, en el ruidoso ambiente de una comisaría, sonaba más estruendoso que una sirena. «Quizás tenemos una espía o una fanática de alguna secta», se burló un oficial, tomando un sorbo de café. «O, Dios no lo quiera, una esmarine». Cuando el detective Noah Hudson, el único en la estación que vestía traje por elección, entró para interrogarla, desplegó el manual clásico. Un poco de amabilidad, una pizca de amenaza velada. «Ya están murmurando en Washington. Han aparecido unas coordenadas. O colaboras o te quedarás aquí hasta que el infierno se congele». Ella lo miró. Sus ojos,
acostumbrados a enfocar a grandes distancias a través de una mira telescópica, no mostraban miedo ni emoción, solo una calma que desarmaba. Era la mirada de alguien que no sentía la necesidad de explicar nada. Más tarde, cuando le ofrecieron un vaso de agua y su manga se subió ligeramente, el joven policía, cuya curiosidad había sido avivada por la extrañeza de la situación, comentó sin pensar: «Eso es de escalar, ¿verdad? La marca de una cuerda». Por primera vez en todo el día, Allison respondió. Su voz era baja, casi inaudible, pero precisa. Casi. La trasladaron al juzgado, un edificio destartalado con bancos de madera que crujían y suelos que resonaban a cada paso. La rutina judicial se desplegaba con su aburrida cadencia. La fiscal mascullaba sobre una identidad no confirmada, el abogado de oficio se lamentaba de la falta de cooperación de su clienta, la jueza parecía irritada y ansiosa por zanjar el asunto. Y entonces, las pesadas puertas de roble de la sala se abrieron de golpe. Un almirante de la Armada entró. Su uniforme de gala resplandecía bajo la luz de neón del tribunal, cada medalla un relato silente de incontables misiones y años de servicio. Sus pasos resonaban con la autoridad de una marcha triunfal solitaria en medio de un procedimiento pedestre. Los pocos uniformados dispersos por la sala se pusieron instintivamente firmes. Incluso la jueza se enderezó en su asiento, una rigidez repentina como si estuviera siendo evaluada. El almirante, impávido, se dirigió hacia la mesa del secretario. Le entregó un sobresellado con lacre rojo. La jueza Ellen Rose, una mujer con 40 años de carrera impecable, veterana del servicio jurídico militar y conocida por su temple de acero entre sus colegas federales, examinó el sobre, leyó su contenido. Su rostro, habitualmente impasible, mostró un atisbo de asombro antes de recuperar su control. Levantó la vista. «Se suspende la sesión», anunció con una voz ahora cargada de una gravedad inesperada. «Se retiran todos los cargos con efecto inmediato». Cuando un guardia se apresuró a quitarle las esposas, Allison habló de nuevo. Su voz era suave, apenas audible para quienes no estuvieran cerca, pero firme, desprovista de cualquier rastro de duda o alivio. «Lamento las molestias, señor». El almirante asintió, su mirada encontrando la de ella con un respeto profundo. «Comandante Ace», respondió con voz clara que resonó en el silencio. «Es la Armada la que debe disculparse con usted». Y la sala se quedó helada. La palabra comandante, pronunciada con esa autoridad, se posó en el aire, rebotó en las paredes de madera y se hundió en el pecho de cada persona presente. Habían arrestado a una leyenda. El silencio que siguió a la revelación del almirante era casi irreal, un vacío donde antes había murmullos y la rutina judicial. La jueza Rose, esa mujer que lo había visto todo, se puso de pie. Ya no era solo la magistrada. Era alguien que acababa de comprender el calibre de la persona que había estado a punto de juzgar. «Comandante Ace», dijo, su voz reflejando ahora el respeto que emanaba del almirante. «Si lo hubiera sabido». «No podía saberlo, señoría», respondió Allison con calma, poniéndose de pie a su vez. Se irguió hasta alcanzar su estatura completa, la postura relajada, como si se hubiera desprendido de un peso inmenso. Ese era precisamente el objetivo del silencio, pasar desapercibida hasta el momento justo. El silencio solemne fue roto por el chirrido de una silla. Era el abogado de oficio, levantándose con una expresión de absoluta estupefacción. Parecía un hombre que acababa de descubrir que había estado defendiendo una ojiva nuclear pensando que era una tostadora. «Su excelencia, es decir, perdón, señor», balbuceó, dirigiéndose al almirante. Yo, por supuesto, no fui informado». «No tenía por qué estarlo, señor Hardy», cortó el almirante sin elevar la voz, pero con un tono que hizo que el aire se volviera más denso. «Gracias por haberlo intentado». El abogado se dejó caer en su silla con una expresión de quien ha tragado arena. La jueza Rose asintió. «Se cierra la sesión. Destruíanse todos los registros relacionados con este caso. Todos los presentes firmarán un acuerdo de confidencialidad». No usó el mazo. Simplemente se dio la vuelta y salió, un gesto que, por su quietud, resultaba infinitamente más elocuente que cualquier golpe sobre la mesa. Allison se giró lentamente hacia el detective que la había interrogado, sentado en primera fila. Su rostro mostraba desconcierto, pero no miedo. Era la perplejidad de la comprensión repentina. Era Gareth Wells, el mismo oficial que le había pedido sus documentos al principio. Se levantó, vacilante, y se acercó a ella. «Comandante Ace», murmuró, como saboreando el rango.
Debo disculparme. Allison lo miró a los ojos. La fachada de anonimato se había disipado. Sus ojos ya no se escondían. Su mirada era tan precisa como la de un francotirador. No es necesario. Hizo su trabajo, detective. Y lo hizo bien. Demasiado bien. Él parpadeó, sin saber si tomar aquello como un reproche o un cumplido. Yo realmente no podía saberlo, murmuró. Precisamente por eso ahora lo sabe, dijo ella suavemente. Y con eso basta. El almirante, que había observado la escena con la calma de quien maneja fuerzas invisibles, asintió. Es hora, comandante. Nos esperan en Washington con un informe. Allison se dio la vuelta. Cerca de la puerta, un hombre mayor con una gorra de servicio médico, Operación Tormenta del Desierto, la observaba con una expresión que mezclaba respeto, asombro y algo más, quizás esperanza. Disculpe, señora, dijo, acercándose tímidamente. Estuve allí, en el 91, sanitario con los marines. Llevo toda la mañana aquí, sin poder entender qué había de raro en usted. Ahora entiendo que todo en usted está exactamente donde debe estar. Gracias por su servicio, sea cual sea. Allison no dudó. Le extendió la mano, se la estrechó con firmeza. Una chispa de calidez brilló en sus ojos. Gracias a usted por haber estado allí también. Nos apoyamos mutuamente, incluso sin saberlo. Al salir del tribunal, la multitud presente se apartó instintivamente, creando un pasillo silencioso. No había miedo en ese espacio, ni sumisión, solo un respeto genuino, ganado a pulso, cristalino. Fuera, la esperaba un todoterreno negro con cristales tintados y una matrícula que no existía en ninguna base de datos pública. El almirante le abrió la puerta. Allison entró sin decir palabra. Hemos devuelto toda la base, informó el conductor, un joven oficial con un rostro fácil de olvidar. Su equipo ya está en Manassas. Excelente, respondió ella brevemente. Durante el trayecto, el almirante rompió el silencio. ¿Fue difícil guardar silencio? Allison se permitió una pausa antes de responder. Fue más difícil no reaccionar cuando me pusieron las esposas, admitió. Pero esa era precisamente la tarea. Inmersión total, aunque eso signifique sumergirse en la humillación. Él asintió, un reconocimiento silencioso. No una pausa, sino un entendimiento. Una hora más tarde, estaba de pie en la orilla, el viento marino azotando su rostro. En el horizonte, apenas discernible entre las olas, se vislumbraba la silueta de un submarino. A bordo, una nueva fase comenzaba. El nombre en clave de su operación actual, grabado en una placa discreta en la sala de reuniones de la base. Puerto seguro. Su misión, desaparecer de nuevo. Sin premios, sin entrevistas, sin libros que contaran su historia. Se quitó la gorra, sintió el aire frío en su piel y susurró, apenas audible. Las leyendas no necesitan una orquesta. Basta con un disparo preciso y el silencio. La noche cayó sobre Port Winslow con esa brutalidad del norte, donde el aire parece tan afilado como una cuchilla. En la ventana ennegrecida del viejo club de tiro de Franklin Dare, impregnado del humo de tabaco y la historia de cientos de disparos, una luz tenue caía sobre el suelo marcado por incontables botas. Frank, un hombre capaz de distinguir a un operador de fuerzas especiales entre una multitud de granjeros, estaba guardando sus herramientas cuando la puerta se abrió. «Estamos cerrados», gruñó sin girarse. «¿Y si he venido a por lo que dejé?» El sonido de su voz, tranquila y precisa, lo hizo levantar la vista de golpe. En la entrada, recortada contra la oscuridad, estaba Allison. No llevaba el uniforme de gala del almirante, ni los vaqueros desgastados. Era algo intermedio. Una chaqueta de cuello gastado, pantalones funcionales, y esa misma mirada que, si pudiera medirse, equivaldría a un impacto a 1 kilómetro de distancia. «¿Has venido por el rifle?», no preguntó, afirmó. Ella asintió. Fran desapareció tras una mampara y regresó 1 minuto después con la funda larga. Allison la tomó, la colocó sobre una mesa y comenzó a ensamblar el rifle. Sus movimientos eran precisos, casi fluidos. «Recibimos un paquete del sheriff con una nota», dijo Frank. «Devolver inmediatamente al propietario». Ni siquiera lo abrí. Me imaginé de quién era. «Podías haberte ido y olvidado de este lugar», señaló Frank, observándola. «Pero has vuelto. ¿Por qué?» «Porque aquí me arrestaron», respondió ella con calma, sin levantar la vista del arma. «Y ahora estoy aquí por mi propia voluntad. Es el equilibrio».
Frank asintió, sin intentar desentrañar la filosofía detrás de la frase. Sabía que para ella, equilibrio no era un concepto abstracto, era la física de la supervivencia operativa. No te detuve entonces, dijo Frank, mirando a través de la mira del rifle de Allison como si pudiera viajar al pasado. Aunque podría haberlo hecho. Comprendí que si intervenía, solo complicaría las cosas. Pero llamé a un viejo amigo en el Pentágono. Guardó silencio al otro lado, pero sé que me escuchó. Allison lo miró, ya no solo como el dueño de un campo de tiro, sino como un camarada en esa red invisible. Gracias, Frank. A veces, una sola acción correcta puede pesar más que 100 órdenes. Salió a la línea de tiro lejana. El sol se había puesto, dejando el cielo con los colores del metal recalentado. Apuntó a un blanco apenas visible en la penumbra. Disparó. El rifle sonó apenas como un suspiro contenido. El silencio fue la respuesta. Frank, mirando por los prismáticos, sonrió. Directo al centro, sin mira, en la penumbra. Dios mío, ¿cuánto tienes guardado ahí dentro? Lo suficiente, respondió ella tranquilamente, guardando el rifle. Para que nadie haga esa pregunta en voz alta. Regresaron a la caseta. Allison guardó cuidadosamente el rifle. De repente, preguntó, ¿todavía conservas esa vieja rally del ejército? Frank se quedó helado. No la había usado en 10 años, pero la tenía. Claro, en el almacén. Allison simplemente abrió la funda del rifle y sacó un sobre discreto. Dentro había un número, sin nombre, sin código, solo el número y una frase escrita a mano. Si alguien dispara como yo, avisa. Reclutando, Frenia. Frank guardó la tarjeta en el bolsillo de su camisa. Observando, murmuró, todo empieza con la observación. Se despidieron sin más palabras. Allison se perdió en la noche tan silenciosamente como había llegado al campo de tiro esa mañana, una sombra sin dejar rastro, sin motivo aparente para quedarse en ese lugar. Frank, al cerrar la puerta con llave, murmuró para sí en la oscuridad. Algunos no vuelven por sus cosas, sino por el silencio. Y tenía razón, porque aquella a la que llamaban Comandante Ace no buscaba la fama ni el reconocimiento. Buscaba el silencio en el que podía desaparecer de nuevo hasta el próximo momento en que el silencio, en alguna parte del mundo, volviera a ser demasiado ruidoso.